Hola, qué gusto poder saludarlas a todas y todos ustedes nuevamente. De entrada compartimos con ustedes la gran alegría que nos han dado sus alumnas y alumnos con los trabajos que han realizado a lo largo de los 2 primeros módulos del proyecto. Sin lugar a dudas, han rebasado las expectativas. Y entramos de lleno al tercer módulo, en donde se analizarán las construcciones y prácticas socioculturales en las que se produce, reproduce, justifica, normaliza y legitima la violencia contra las mujeres. Esto no significa que se deje de lado la violencia de la que son objeto los hombres, pero los resultados de investigaciones y estudios marcan con toda claridad que son los hombres los que en mayor número ejercen la violencia y nosotras las mujeres las que mayormente la padecemos. Esto responde en gran medida al sistema patriarcal que predomina hasta nuestros días y a los atributos de la masculinidad imperante que promueven, privilegian y valorizan en mayor medida las actitudes violentas, el uso de la fuerza por encima de la razón y el diálogo como sinónimo de ser hombres de verdad. Después de todo, aprendemos a ser hombres a través de conductas autodestructivas. Una característica singular de la violencia es su capacidad para multiplicarse y para expandir sus dinámicas y sus consecuencias. Por ello, cuando la violencia se vive como cultura, termina siendo reforzada, promovida e incluso siendo aceptada como una forma de relación normal. No hay sector de la sociedad en donde no se presenten patrones de violencia, y este es resultado de diferentes causas. No tiene una explicación ni lectura única. Para efecto de nuestro proyecto colaborativo, especial atención recibirá a la violencia que se ejerce y vive en las 2 principales instituciones sociales, la familia y la escuela. Para tal efecto nos auxiliaremos de diferentes fuentes de información, entre las que destacan los resultados de la más reciente encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, mejor conocida como ENDIRE, de 2011. Y el Informe Nacional sobre la Violencia de Género en la Educación Básica en México, elaborado por la Secretaría de Educación Pública en 2009. El hilo conductor de los 3 temas que componen este módulo lo constituye el análisis de la violencia de género y la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y espacios. Empezaremos por decir que la violencia de género es la forma de violencia que se fundamenta en relaciones de dominación y discriminación por razón de género y en definiciones culturales donde lo femenino y lo masculino se entienden de manera desigual y jerárquica. Incluye maltrato físico, amenazas, coerción o privación de la libertad de ser y de actuar. Tiene como consecuencia un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer o el hombre, por el solo hecho de serlo. Es un error entender la violencia de género como sinónimo de violencia contra las mujeres, ya que esto excluiría la violencia que también padecemos los hombres por el simple hecho de ser eso, hombres. Citando a Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, este definió la violencia contra las mujeres como la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. En el contexto mundial tenemos momentos cruciales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En 1979 se realizó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, cuyos ejes centrales son la igualdad como derecho humano y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. Y a nivel latinoamericano, en 1994, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, que condena todas las formas de violencia contra la mujer perpetradas tanto por el Estado como en el ámbito público o en el privado. En esta convención además se consagra lo dicho en la Segunda Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos realizada en 1993 en Viena, en torno a que la violencia hacia las mujeres es una violación de sus derechos humanos
que limita su reconocimiento, goce y ejercicio, así como el ejercicio de sus libertades, y se debe a una manifestación de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Asimismo, otro aporte importante de la Convención Belém do Pará es que nombra un derecho humano nuevo, el derecho a una vida libre de violencia, poniéndole así un nombre específico a algo que indirectamente aparecía en distintos tratados y declaraciones anteriores. Es importante mencionar que ambas convenciones han sido ratificadas por el gobierno mexicano y por lo tanto existe la obligación de actuar para cumplir lo que en ellas ha sido acordado. Estas convenciones, sin lugar a dudas, fueron un detonante para que en el año 2007 se aprobara y promulgara en nuestro país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este ordenamiento se define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Dicha violencia está basada en el sometimiento, discriminación y control que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su vida, afectando su libertad, dignidad, seguridad e intimidad, violentando así el ejercicio de sus derechos. De acuerdo al artículo 6 de esta ley general, la violencia contra las mujeres está clasificada en 5 tipos: física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. También se clasifican en 5 las modalidades. Cuando mencionamos la palabra modalidad, nos estamos refiriendo a las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. De tal manera, las modalidades son: violencia en el ámbito familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia feminicida. Vamos a hacer una pausa para que bajen el archivo adjunto y revisen cada uno de los tipos y ámbitos de violencia contra las mujeres. Cuando terminen, reproduzcan el video de nuestro primer especialista invitado, el doctor Luis González Plasencia, quien hace reflexiones muy interesantes sobre el espacio escolar.